la mesa de México, el sentarse allí a decirle al régimen, queremos un cronograma electoral, queremos condiciones, pero el régimen dice, yo quiero que me levanten las sanciones. ¿Quiénes están sentados en México? ¿Quiénes están sentados? ¿Tú te sientes representado? Esa es la gran pregunta. ¿Tiene hoy en día el régimen los incentivos para ceder el poder en una negociación que conduzca a la transición democrática? Yo hoy no lo creo. Creo que esos incentivos hay que construirlos y para eso se necesita, repito, una dirección política que tiene la tarea de coordinar lo que se hace adentro y lo que se hace afuera. Rodear al secuestrador, como se hace cuando tú tienes un secuestro con rehenes prolongados. Le cortas el agua, le cortas la luz, le cortas las armas, le cortas la plata. Y entonces cuando el secuestrador ve que cada día que pasa su situación se deteriora, que está rodeado, entonces Y yo reitero que con toda claridad el ganador legítimo de las elecciones en Venezuela es Edmundo González. Es el que ha ganado las elecciones, es el que ha obtenido la mayoría de los votos de su pueblo. Y por eso le exijo al gobierno que lo diga, que lo defienda y que lo lidere en la Unión Europea y en la comunidad iberoamericana. ¡Viva la democracia en Venezuela! Y yo tengo que empezar por aquí porque Borrell le ha lanzado esta perla a Maduro. Maduro será presidente interino hasta que se produzca el momento en el que se debería proceder al relevo de presidencias. ¿Le dijo presidente interino? Maduro será presidente interino. ¡Qué fuerte! Por ahí hay un payaso que dice ser presidente interino. Claro, esa imagen del cuartel de la montaña iluminada en pleno megapagón era porque las pailas en el centro de la tierra lo que estaban era ardiendo. Un apagón dejó en la oscuridad a Venezuela, pero el pico de corriente peligroso entre conductores de distintas fases se está dando ahora mismo en Miraflores. La teoría del sabotaje está por alcanzar ya los 180 años del Samán de Güere. Ellos están preparándose para cantar fraude y muy atentos el día de las elecciones en contra del sabotaje eléctrico. ¿Cuál es el móvil para dejar a un país entero sin luz? Pero también un mes antes de la elección, la Macumba ya le indicaba a Maduro que vendría una falla eléctrica. Preparando una ofensiva contra el sistema eléctrico. Todos sabemos que las instalaciones que podrían poner en peligro la seguridad de un país están bajo el resguardo de la Fuerza Armada. Pero es que hace 2 meses Maduro nos lo recordó también. General Padrino, jefe del ejército, ordeno un plan especial de patrullaje y vigilancia las 24 horas a todas las instalaciones vitales y populares del servicio eléctrico. Y esta misma semana Diosdado y Padrino insistieron en que siempre han tenido el control del sistema eléctrico. Nosotros estamos en este instante los organismos de seguridad desplegados. Hemos puesto en práctica el plan Centella. Será la operación Chispita, porque están reconociendo que son absolutamente vulnerables, que tienen control total del sistema eléctrico y que los pueden atacar, que tienen el control total del CNE y que los pueden hackear. Lo que ocurrió este viernes fue una fluctuación bestial que se mantiene en algunas zonas todavía. Hay lugares en los que acumulan más de 30 horas sin luz. La luz y la conectividad regresa, vuelve a perderse. Para que un apagón de estas dimensiones fuera exprofeso, necesitas tener el control del sistema, estar adentro. Lo que sucedió, por ejemplo, el 27 de agosto, unos minutos después de las 7 de la noche, la línea del Valle de la Pascua hasta Valencia. 765 kilovoltios, desde San Jerónimo hasta La Arenosa. Pero como todo el sistema se opera en condiciones inseguras y de riesgo, afectó al menos 7 estados. No fue un ataque contra una torre, como dijo Diosdado. Fue una falla que provocó la salida de la línea. Fue un conductor de la línea. Si fue un rayo, la vegetación a la que no le has hecho mantenimiento, eso es lo de menos. Lo importante es que una falla en una línea la despejaron y no ocurrió en ese momento un apagón general como el de ayer. Hay mucho equipo que no está disponible. Esos bajones que podrían ocurrir no deberían ni sentirse. Un ingeniero me decía que estaba cenando con su esposa y se dio cuenta de inmediato que no lo pudieron amortiguar, aunque fuera una falla sencilla. Y es que el régimen ni siquiera dispone de repuestos. Este viernes hubo otra falla en otro equipo que no tiene relación con el episodio del 27 de agosto.
Esta vez la protección que debe activarse contra cualquier falla del interruptor no funcionó. Múltiples equipos la detectaron y salieron del servicio. Se dio como una cascada y muchas contingencias a la vez. No fue un sabotaje, es mero deterioro, porque como vemos, los eventos se suceden en cualquiera de los picos, cuando hay mucha demanda a las 7 de la noche o cuando no la hay a las 4 de la madrugada. El apagón de este viernes afectó toda la generación de Guayana, el corazón de la generación, de la administración del sistema eléctrico venezolano. Por eso fue un apagón nacional, pero afectó toda la generación del país. El régimen de Maduro tiene 5.036 días ocultando la verdad sobre el sistema eléctrico. El 7 de marzo del 2019, ¿lo recuerdan? Aquel apagón. En ese año muchas contingencias ocurrieron. No fue un francotirador, ni el niño, ni la niña, ni la iguana, ni un rayo sideral. Fue el abandono de un punto del enlace entre 400 kilovoltios y 765 kilovoltios para sacar la generación de Guri. Estaban esos transformadores abusados, han excedido sus capacidades. Los sistemas de enfriamiento no están funcionando, no toman la prueba ni del aceite, no lo envían a laboratorios en Houston. Toda esa estructura y dinámica fue desmantelada y nadie les atiende el teléfono porque tienen deudas. Además, ellos están teniendo un severo problema para controlar los perfiles de voltaje en Venezuela. Tienen que desconectar muchas etapas del sistema para poder sobrevivir, operar en la noche, en la madrugada. ¿Saben qué es lo irónico? Que lo que mantiene la demanda ahora es el mismo sistema que se construyó antes que llegara Chávez. 80% de la demanda se atiende gracias a la Cuarta República. El régimen compró un montón de equipos. El monto supera más del doble de lo que costó construir el Guri, Planta Centro, Macagua, Tacoa, la inversión privada, pública y electrificar todo el país. Eso se fue en corrupción, en falta de mantenimiento, en sobreprecio, en despilfarro. Recién llegados en el 2001, año de la hidrología más baja del río Caroní, se nombró una comisión de expertos y Chávez lo hizo de hecho. Los ingenieros le advirtieron en privado que si no tomaban en cuenta las sugerencias, en el 2005 el sistema llegaría al límite y empezaría el racionamiento. ¿Sabían que esto iba a pasar? Chávez y Maduro también. Las reparaciones que debían hacer costaban 80 millones. La prioridad era el parque térmico de soporte para situaciones de falla hidrológica. En lugar de hacer eso, hicieron compras inútiles en aquella revolución energética en la que Fidel Castro les dio la solución mágica y se gastaron más de 500 millones. Todo lo que compraron con esos 500 millones lo habrán vendido como chatarra. De hecho, hay generales a quienes les llaman los generales chatarra, que hacen negocios con equipos eléctricos. Lo único que procede aquí, el único plan de contingencia que va a funcionar para Venezuela es un cambio de gobierno. El régimen recicla las ollas que quiere montar para perseguir a opositores y repite los mismos planes conspirativos que nadie cree. A esta hora muchos activistas y políticos quienes están a resguardo o en la clandestinidad evitando ser secuestrados por el régimen no tienen tiempo ni recursos ni son omnipresentes como para emprender estas irreales conspiraciones. Para un sabotaje necesitas conocer los puntos vulnerables del sistema, necesitas estar adentro. ¿Cuál es el rostro del sabotaje? Hablan de sabotaje, pero no hemos visto todavía ninguno de esos rostros del supuesto sabotaje. El régimen venezolano siempre ha aprovechado el caos. Solían ser unos maestros del caos, pero ya ni eso les funciona. Venezuela y los expertos dentro y fuera del sistema saben que una falla, grande o pequeña, es solo producto del terrorismo de Estado y que el régimen solo proyecta cada cosa que ocurre en contra del enemigo de turno. Hunden al país para intentar una gran operación psicológica para que si falla la electricidad la gente se paralice. Obvio, si no tienes luz, comunicaciones, agua, te quedas en tu casa. Te desconectan de la realidad y de las redes y tratan de venderle a la gente la idea de que pueden hacer cosas de las que nadie se entere, como si no las hicieran a plena luz del día. Después del apagón del 2019 se incrementó la migración, es verdad, y ese es otro factor de inestabilidad, de incertidumbre. Bueno, porque no hay certezas. En muchos generó la pregunta, ¿qué hago yo aquí? En las zonas opositoras además racionaban, adrede. Quizás ahora solo estaban haciendo una prueba con el sistema y les salió muy mal. Miren, todas las teorías con este régimen son posibles. Y ni siquiera importa la causa, porque ellos antes explotaban la consecuencia. Siempre han tenido el plan de usar el terror como medio social y político. Usan cualquier arma, y esta es una. Afectan a su propia gente. El régimen siempre ha pagado ese alto costo y antes no les importaba. Pero con este 80% del país que los expulsó el 28 de julio, entre ellos su propia gente, ahora es Venezuela la que va a explotar las consecuencias de este nuevo apagón. En Venezuela ya tenemos demasiados años expuestos a estas tácticas de terror y el nivel de resiliencia es directamente proporcional a las ganas de ponernos paranoicos. El mismo régimen formó un venezolano capaz de que esto cada vez le afecte menos y lo empodere e irrite más. Todos estos años le han enseñado al venezolano a pensar, a calcular, a analizar y modelar su criterio, a actuar fuera de lo convencional. Y la demostración de esto es la derrota de Maduro del 28 de julio. Hay una sobredependencia del Guri, aunque fue diseñado para eso.
Por eso lo primero que hay que hacer es recuperar el parque térmico, recuperar el soporte del Guri, para que cuando ocurran estos eventos y se vayan las máquinas del Guri, puedas contrarrestar. El sistema eléctrico tiene una capacidad instalada de 36.000 megavatios. 19.000 son térmicos, petróleo y gas, 17.000 son hidráulicos, Guri, Macagua, Caroachi. Pero ¿cuál es la generación disponible ahora? Solo 10.000 megavatios. 2.500 son térmicos y 7.500 son hidráulicos. Pero ¿cuál es la demanda actual? 13.000 megavatios. Hay un déficit de generación de 3.500 megavatios. Por eso el racionamiento. No hay suficiente generación disponible para atender la demanda de todo el país. El sistema eléctrico tiene equipos físicos, es analógico, pero hay sistemas de software de control para saber el estatus de cada equipo. Sistemas de datos que le permiten saber al operador en tiempo real cómo está el sistema. La clave aquí es que tú no puedes acceder al software si no hay una autorización de password. Y eso te lo da el mismo propietario del equipamiento, que es Corpoelec. El único que puede intervenir el sistema de software es Corpoelec, porque eso está en sus propias instalaciones. El sabotaje tendría que venir desde las vísceras de Corpoelec. Las turbinas del Guri funcionan con el agua que cae. Las compuertas dejan pasar más o menos agua de acuerdo a la demanda. ¿Qué falló esta vez? Se quedaron conectados los equipos generadores a un equipo que falló, a una línea que falló. Para que no se dañe el equipo, se desconectan automáticamente, por eso hubo el apagón. Sale el Guri, 80% del suministro y el resto del sistema colapsó. La causa más grave de las fallas es la falta de mantenimiento, la poda, la pica de toda la vegetación de todo el sector eléctrico. Montañas, caminos, esa poda y esa pica debe estar al día y no está al día. Son demasiados detalles. Y puede además haber incendios en la época de sequía. ¿Qué pasó ahora? En los grupos de WhatsApp rodó este mensaje en el que se admite que presumiblemente pudo haber sido una descarga eléctrica. Porque sí puede caer un rayo sobre el cable de guarda que va de torre a torre, que son los que suelen desviar un rayo para no afectar la línea. Pero pudo haber caído también sobre la línea, sobre uno de los varios conductores. Allí sí hay que sacar de servicio la línea. El equipo lo detecta inmediatamente, en 3 milisegundos. Estos son equipos perfectos si los manejas bien. Son fascinantes estos equipos. Por supuesto que este escenario también acaba con la teoría del saboteo. Esto iba a pasar porque no inviertes en mantenimiento, el monte crece en las torres, se prende una candela facilito. La gente sabe a quién culpar. Durante el apagón o inmediatamente después, en el 2019, la protesta se fue a cero. Pero hubo protestas en abril que precedieron a ese 30 de abril, el levantamiento militar que falló contra Maduro. Donde más inclemente fue el apagón, la gente salió a protestar con más furia, lo que comprueba que la negligencia o la alevosía del régimen, los venezolanos siempre se la cobran y la convierten en más disenso. Y este apagón vuelve a ocurrir en medio de otra crisis política. Pero ya no puedes premiar a zonas, estados, ciudades que te apoyan y castigar a aquellas donde hay disenso, porque ahora todo el país está en disenso, todo el país está en tu contra. Y es verdad, el régimen hizo traslados clandestinos de inocentes secuestrados después del 28 de julio sin previo aviso durante las horas de oscuridad. Pero el apagón también los asustó a ellos porque inmediatamente militarizaron Miraflores. El apagón puso en riesgo la vida de los pacientes del JM de Los Ríos porque el servicio de diálisis se paralizó y se constata que hubo más de 100 ataques a periodistas desde las presidenciales. 50% de los ataques en todo el 2024 ocurrieron en el último mes. Pero Lula también le dijo a Maduro: adiós luz que te apagaste. Ni él ni la comunidad internacional lo reconocen como presidente y además le dijo que tendrá que asumir las consecuencias. Y las consecuencias también son internas. A esa apertura económica que unos días atrás trató de venderle Delcy Rodríguez a banqueros, a empresarios de seguros, también se le fue la luz. Este lapso de aquí a enero va a ser muy caótico para el régimen. El apagón de ayer solo le demuestra a enchufados, alacranes, fedecámaras e encuestadores que reaparecieron para impulsar la infeliz propuesta de que Venezuela se inspire en el modelo chino, donde haya negocio con el mundo pero silencio para el clamor por libertad y cese de la tortura. Este apagón les demuestra que con este nivel de aislamiento y de ilegitimidad, que se va a afianzar la próxima semana con las nuevas sanciones que van a venir, es insostenible la bonanza, aunque sea para un grupúsculo sin escrúpulos, que ayer por el apagón no pudo tuitear que Maduro ahora es libre mercado y estabilidad. Maduro solo puede ser caos, ruina, incluso para ellos. Maduro es como un circuito afectado que está dañando a todos los dispositivos eléctricos conectados a él, porque al materializar el golpe de Estado, Maduro renunció sin pedirle permiso a estos cómplices a toda estabilidad financiera,
a toda legitimidad. El país está asfixiado por la miseria, pero Maduro entró en paro respiratorio y los enchufados se quedaron sin toma corriente. Transparencia Venezuela asegura que más de 60% de la inversión eléctrica se evaporó en transacciones corruptas. Esta vez habría fallado una de las múltiples líneas de 400 kilovoltios. Cada vez hay más información sobre lo que pasa dentro del sistema eléctrico, porque la gente habla. Están cansados de no reparar, están cansados de pagar lo que no hace el régimen, de que los persigan, de que los interroguen, de que los traten como chivos expiatorios y de que Delcy y un poco de ignorantes se les metieran esta vez a vigilarlos en la sala de control como hicieron ayer para presionarlos hasta reparar la falla cuanto antes. Venezuela no es un pueblo manso. La indignación se alimentó en todas esas horas de penumbra. Pero además hay un resquebrajamiento en la fidelidad de Corpoelec. Desde ahí están desesperados por gritarle a una nueva Venezuela: yo estoy aquí listo para la reconstrucción. Están mal remunerados y cada accidente es más grave que el anterior porque no se investiga y porque no se solventa nada. Y ellos ya no quieren guardar más silencio. Mientras los venezolanos caminaban unidos aún en la oscuridad, el régimen no sabía quiénes son los leales en esa misma sombra. Ya lo decía Dylan Thomas: no entres dócilmente en la noche. Enfurécete ante la muerte de la luz. Vamos a irnos un poquito a 2 meses atrás y quizás unos años atrás, ¿no? Para entender esto del saboteo, el supuesto saboteo del sistema eléctrico. Y voy a empezar con lo que dijo Freddy Ñáñez, el ministro de Comunicación. Por cierto, no pusieron al ministro de Energía, el primero que sale es el ministro de Comunicación, el ministro de Propaganda, pues. Y dijo esto: lo que sí estamos completamente seguros es que este sabotaje eléctrico que vivimos el día de hoy forma parte del plan golpista que adelantan, que han asumido de manera frontal. No estoy haciendo una acusación a la ligera, es que ellos se han subido a las tarimas de este país a llamar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a desconocer al gobierno legítimo, constitucional y reelecto del presidente Nicolás Maduro. Pero esto del saboteo no es nuevo. Esto viene, si nos vamos al tiempo reciente, quizás más atrás, pero del 2018, cuando existía Jessy Chacón. ¿Cuál es el móvil para dejar a un país entero sin luz? ¿A quién cree, quien lo hace, beneficia quitarle la electricidad a todo un pueblo? Recuerden que hace 2 meses Maduro hablaba de esa supuesta amenaza de un saboteo al sistema eléctrico previo al día de las elecciones. Pero el equipo de trabajadores de Corpoelec en tiempo récord detectó el ataque, lo subsanó y restableció el servicio eléctrico en todo el país. Hay un momento que me parece crucial y es cuando Maduro, en una rueda de prensa, llama a las Fuerzas Armadas, a las cabezas de las Fuerzas Armadas, y les da la orden de custodiar el sistema eléctrico. Ya esa orden está implícita, es decir, cuando son zonas sensibles como esta del sistema eléctrico, en Venezuela la orden es que la custodia esté bajo los soldados, el ejército. Pero si todavía tenemos duda, aquí está la orden dicha o si se quiere, emitida por el propio Nicolás Maduro. Alerta Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General Padrino, General Hernández Lare, jefe de las redes, jefe de la SODI, jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, jefe de la Milicia Nacional Bolivariana, jefe del Ejército. Alerta. Ordeno un plan especial de patrullaje y vigilancia las 24 horas a todas las instalaciones vitales y populares del servicio eléctrico. Eso fue hace 2 meses, pero hoy Diosdado Cabello reiteró que tienen el control del sistema eléctrico. Nosotros estamos ya en este instante, los organismos de seguridad desplegados. Fue un ataque a una torre de transmisión. Los organismos de seguridad junto con los trabajadores y las trabajadoras del servicio eléctrico, que son, incansables. Padrino López dijo que habían activado hoy también la operación Centella, todo bajo el control de la Fuerza Armada. Hemos puesto en práctica el plan Centella. Es un plan que tenemos para cubrir cualquier situación a nivel nacional. Carlos, ellos pueden, y lo han dicho, está el testimonio del propio régimen, ellos cubren cualquier situación. Es decir, el control total del sistema eléctrico lo tiene el régimen de Nicolás Maduro. Entonces esa no es la operación Centella, sino la operación Chispita. Porque el sistema tiene puras fallas de manera constante. Entonces el supuesto saboteo de la oposición pierde
completa validez. Efectivamente. Por el mismo argumento de todos ellos, ¿no? Así es, Carla. El tema, sigamos la lógica de Maduro y de los funcionarios de su régimen. Es decir, ellos han dicho reiteradas veces que ellos tienen el control total del territorio, que han ordenado campañas y operaciones de la Fuerza Armada Nacional para custodiar toda la red eléctrica del país, que ellos están preparados para afrontar lo que ellos atribuyen como sabotajes de la oposición. Y ellos van rotando esa atribución a los dirigentes. Antes eran unos, hace 3 meses eran otros y ahora son otros. Entonces, lo que ellos están diciendo es que tienen una absoluta incompetencia para manejar 2 cosas: la red de electricidad del país y, en segundo lugar, el sistema de custodia a la red eléctrica nacional. Es decir, lo que ellos están diciendo al acusar a la oposición de esto es que no tienen posibilidades, no tienen instrumentos, no tienen estructuras, no tienen funcionarios para cumplir los fines, no los del régimen, sino los de un Estado normal. Voy a empezar por esto porque sé que quieres hablar de este enroque de Maduro, de los 4 mismos que están tratando de sobrevivir agarrados como garrapatas allí a una boya, ¿no? Porque claro, no tiene a nadie más, pero ya tú nos vas a contar tu parecer con respecto a eso. Sí lo tenemos, ¿cierto? Ok. Pero fíjate, en cuanto al tema que ellos quieren usar para desviar la atención de lo que pasó el 28 de julio, sentimos que por eso nombran a Delcy Rodríguez en el Ministerio del Petróleo, porque Delcy es una mujer que ha tenido una apertura, entre comillas, con el sector empresarial, que sigue siendo un grupúsculo, no representan al país. Pero ese grupúsculo al que le interesa que le devolvieran las empresas expropiadas, al que le interesa estabilidad, uno de esos empresarios me decía en España: ay, Carla, si se monta la oposición, entonces todo se va a volver un caos y no queremos eso. Queremos esta estabilidad. Algunos se atrevieron a hablar hasta del modelo chino, es decir, que en Venezuela migrar al modelo chino, entonces a algunos empresarios les vaya bien y la mayoría de la gente sin libertad, crímenes de lesa humanidad, sin posibilidad de surgir desde el punto de vista económico. Entonces, quiero hablar de, primero, la posición y el por qué ponen a Delcy Rodríguez en ese ministerio, en esa tajada. Ante la posición de vulnerabilidad que tiene hoy Maduro ante el pérdida del apoyo popular, ¿verdad? Él tuvo que ceder poder a los actores dentro del régimen. Y por lo tanto, él tuvo que sentarse y ver cuál era el apoyo político, porque le queda el apoyo militar y el dentro lo que queda del PSUV después de esto. Y allí, básicamente, dividen el poder. Uno de esos poderes, el económico, se lo da a los Rodríguez. Los Rodríguez optan y le dan el manejo de PDVSA, que sabemos que son los ingresos de las exportaciones petroleras. Entonces, ellos pasan a manejar esos ingresos, esos flujos económicos que están correlacionados con Maduro. Recordemos que esa posición la tuvo Tarek El Alzami también, que salió con las tablas en la cabeza porque quiso un momento determinado buscar suceder a Maduro. El otro, ¿verdad? Maduro jugando en esa partida defensiva para poder preservar su posición en un tablero, ¿verdad? Se vuelve cada vez más inestable. Entonces, ¿qué le entrega a Cabello? A Cabello le entrega, a Diosdado Cabello, nada más y nada menos que todo el control de la seguridad interna, el Ministerio de Interior y Justicia. La represión. ¿Verdad? No solamente la represión, sino que maneja la Guardia Nacional, la Policía Nacional, el SEBIN, pero recordemos que él tiene un hermano que maneja el CENIAT. Sí. Entonces, José David, entonces le entrega, ¿verdad? Para fortalecer la base, supuestamente, eventualmente, a Diosdado Cabello. Pero también debemos recordar que para los Estados Unidos, Diosdado está relacionado con el cartel de los soles, ¿verdad? Y esta semana recordemos que pasó desde la frontera de Colombia
hasta Maiquetía, libremente por todas las alcabalas de la Guardia y del Ejército, 3.000 kilogramos de cocaína, que supuestamente podemos decir que se supone que pertenece al Cartel del Solá, a no tener ninguna de estas alcabalas haberse hecho de la vista gorda. Y no solamente eso, sino todavía el fiscal del régimen no ha colocado nada, no ha dicho nada. Y les deja a Padrino López todavía en la estructura, ¿verdad?, con las Fuerzas Armadas, con el ministro de la Defensa. Okay. Entonces, y después tenemos el otro gran actor aquí que ya no está dentro del poder, que tenemos que ver y lo vamos a meter seguro en nuestro análisis, la comunidad internacional, que sí juega un rol importante como jugador externo que puede influenciar en esta lucha interna que se está generando. Ok, voy para allá, pero es que quiero especificar algo, ¿no? Cuando tú decías que los Rodríguez los colocan allí y que en el mismo lugar de Delcy estuvo Tarek, quien sí quería ocupar el cargo de Maduro, los Rodríguez no quieren suceder a Maduro. Hay un juego de poder interno porque definitivamente la derrota electoral se la cobran a Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es el que asume esta derrota porque él era el que aseguraba en esa lucha, en esa composición de poder, y era el que había conducido esta estructura de poder político a lo largo, desde que empezó a conversar con los Estados Unidos y a buscar, ¿verdad?, todo lo que consiguió en intercambios con la administración Biden. Entonces él venía conduciendo esto y resulta que lo que pasó el 28, quien cobra esa factura precisamente es Jorge Rodríguez, y por eso Jorge Rodríguez no queda, sino que la hermana es la que ubican dentro de esa repartición, porque definitivamente Maduro, eso sería como la parte civil, si lo queremos ver dentro de esa estructura de poder, porque no le queda más nada, porque los otros, si los vemos, son factores militares, tanto Diosdado como Padrino. Entonces, le dan la parte económica, que no es nada fácil, porque si vemos cómo ha venido la comunidad internacional actuando, van a venir sanciones muy duras en este sentido. La semana que viene, profe. Por lo que está ocurriendo, por esa posición de, ¿verdad?, de terrorismo de Estado y todo lo que estamos viendo en Venezuela, que van a haber sanciones económicas. Entonces no es tan fácil manejar ahorita la economía en Venezuela. Cuando amanecemos a las 4:30 de la mañana con medio país o más de medio país apagado y sin mostrar ninguna prueba, ya sale el ministro de Comunicaciones a decir que hubo sabotaje, a mí no me huele a lo que realmente es. A mí, mejor dicho, a mí no me huele a lo que van a decir, porque pudieras pensar, bueno, es que los tipos se robaron la plata para invertir en el sistema eléctrico, eso lo sabemos, pero a mí me huele que Diosdado mandó a pagar el país para después decir que fue el mundo, que fue María Corina, y llevarse preso a Guanipa, llevarse preso a otros o 3 o 4 más dirigentes políticos acusándolo de terrorismo. Sí, huele mal. Huele mal, ¿verdad? O sea, yo no soy policía, pero es que estos tipos son hasta predecibles a veces. Sí. O sea, ya el cuento uno se lo sabe. Desde esta mañana, también en la madrugada, me empezaron a llegar mensajes de la gente preocupada y tratando de entender qué estaba sucediendo. Yo me sumo a ese criterio que tienes tú. No sé si el mismo Diosdado, pero ahí siempre hay un plan, y ese plan es para ellos justificar acciones, ¿no? O sea, ellos son los que, ellos es como ese cuento viejo que un tipo arrancaba una cadena, le arrancaba una cadena a una persona y decía, ahí va el ladrón, esos son ellos. O sea, ellos se roban la cadena y dicen que señalan a otro. Entonces, podemos esperar cualquier explicación, o sea, después que nosotros escuchamos que una iguana era responsable de un apagón en Venezuela, imagínate tú, es decir, ahí cualquier vaina puede pasar, pues, definitivamente. Bueno, vamos a entrar un poco, y quiero entrar por algo que veía ayer en las redes, en las plataformas digitales, en una entrevista que tú ofreciste, y es porque yo soy de los que pienso que pararse frente al Comando Sur con una pancarta, pedir intervención, no solamente es inapropiado, sino que refleja un profundo desconocimiento de cómo es la política exterior de este país desde hace varios años para acá. Es decir, esa no existe, aquí no está planteado ni estuvo planteado desde que comenzó este siglo, que los Estados Unidos prepare un escuadrón de marines y lo mande a Nicaragua a extraer a Daniel Ortega, o lo mande a Miraflores a extraer a Nicolás Maduro. Pero desde el punto de vista de
un criminal internacional, hay gente que piensa que puede haber una que otra operación. Y eso no se canta en televisión, eso no se dice en las revistas ni en el internet. ¿Cómo estás viendo tú esta situación de aquellos que están pidiendo intervención ya? Como si eso pudiera tomar la decisión, no sé, la señora Kamala Harris, que es la que está gobernando, firma la orden y el Departamento de Defensa manda una tropa. Bueno, yo primero que todo yo diría que la gente está cansada, pues, y quieren ver ya algún resultado. Sobre todo, Carlos, porque hay una cosa que es muy cierta, que es que los venezolanos ya hemos pasado por todo y cada uno de las alcabalas que se nos han puesto para poder justificar o decir que en el régimen hay una dictadura y que, o sea, lo que ya todos sabemos. O sea, tenemos 25 años, no sé cuántas elecciones, cuántas negociaciones, o sea, ha pasado de todo. Lo último que ha sucedido, ¿verdad?, es que, bueno, 7.300.000 y algo de venezolanos, muy valientes, porque son valientes, salieron a expresar, o sea, de manera unísono, que bueno, que quieren que este hombre se vaya, ¿no? Que se vaya el chavismo, que se vaya Maduro, que cambie eso allá. Y bueno, la gente entendería que este grupete de malandros, teniendo eso ya en la mano, ellos iban a ir. Pero no funciona así. O sea, eso es como esas campañas que hicieron en alguna parte del mundo. Yo siempre me reí de eso. No, que nosotros le vamos a ofrecer dinero a los delincuentes por el arma. El arma es la herramienta del tipo. ¿Por qué te la va a dar? O sea, con la misma arma. Eso no va a pasar nunca. Bueno, estos tipos no se van a ir de allí, a excepción que existan unas circunstancias especiales. Esas circunstancias especiales, bueno, yo las veo como primero que tienen que haber un acuerdo político de varias naciones, no de los Estados Unidos, de varias naciones. Entre ellas es importante la participación, la opinión y que participen en todas estas decisiones Colombia y Brasil. Ecuador, o sea, los países que más están afectados por la crisis de Venezuela. Porque Estados Unidos le afecta, porque llegan aquí inmigrantes todos los días, incluyendo el Tren de Aragua. Pero Latinoamérica está desestabilizada por Venezuela. Mira, yo no había visto nunca realmente el desempeño de una dictadura. Nosotros vimos las dictaduras anteriores de Venezuela por novelas de la televisión venezolana, cuando las novelas eran muy reputadas, y está Gómez 1, Gómez 2, Estefanía. Esas eran las novelas en las que uno veía cómo se comportaba la gente frente a una dictadura. Ahora nos ha tocado vivirlo en carne propia y lo estamos asumiendo con total responsabilidad, con total entrega y con sentido de patria. Después de una actividad como la que tuvimos hoy, de la cual uno sale contento porque la gente sigue respondiendo, ¿no? Siendo un día de trabajo hoy, hubo bastante gente, no solamente aquí en Caracas, sino en otros sitios del país y en más de 120 ciudades del mundo, y todo eso a uno lo alegra, o sea, porque voy a decirlo y siempre lo digo, la presión interna es la más importante de todas. Bueno, la misma María Corina ha dicho que tenemos que buscar formas nuevas de presión, ella está hablando de la nueva calle, y bueno, tenemos que empezar a experimentar esas nuevas formas de presión en la calle. Pero me siento contento por eso, porque no han logrado detenerme, pero también me siento muy indignado, como tú lo dijiste, porque no es justo que nosotros estemos viviendo esto. ¿Qué tal, amigos? Encantado de saludarles. Quería acercarme a esta ventana de las redes sociales porque está circulando un video para tratar de culpar a la líder de las Fuerzas Democráticas de Venezuela, María Corina Machado, del apagón de este viernes. El apagón de este viernes tiene 1, 2 o 3 razones. La primera y quizá la más importante, la falta de inversión en el sistema eléctrico, porque el dinero se lo robaron, o se lo regalaron a Cuba o a Nicaragua, o lo tienen las hijas de Chávez en sus cuentas. 2, también puede ser porque querían un apagón para tratar de culpar, de decir sabotaje, eso lo hicieron. Pero además buscan este video donde María Corina hace una analogía de cómo se trata a los secuestradores cuando los tienes arrinconados. Nos dicen que fue hace varios días y que eso se concretó el día del apagón. No fue hace varios días. Esa entrevista fue en el año 21.
en el 19 de noviembre del año 21, y creo que fue en el contexto de las elecciones de gobernadores que para esa fecha estaban previstas, más 2 días antes, porque fueron el 21 de noviembre. Entonces mal puede el régimen y sus, ¿cómo es que dicen ellos? Y sus lacayos mediáticos decir que esa entrevista fue hace unos días. Además, porque fue por EBTV. Yo dejé de trabajar para mis amigos de EBTV en diciembre del año 22 y estamos ya en agosto del año 24. Es más, yo creo que la última vez que yo salí oficialmente por la pantalla de EBTV tiene que haber sido en diciembre del año 22 en una... Gloria al bravo pueblo. Querido pueblo venezolano, si en algún momento los asalta la desesperanza, recordemos el himno que nos guía. Somos un pueblo valiente, resistente, con una sola fuerza. La libertad sigue siendo nuestro norte. Las instrucciones de nuestro presidente embajador Edmundo González Urrutia y de nuestra líder motivadora, ingeniero María Corina Machado Parizca, son claras y debemos tener paciencia, constancia, resiliencia y ánimo. A los militares en todos sus niveles, quieranlo o no, están siendo cómplices de un golpe de Estado justificado con un fraude electoral. Sus nombres y apellidos están siendo manchados y estarán en los libros de la historia como los cobardes que permitieron esta desgracia que pronto o más tarde terminará. Luego no habrán excusas. En estos abusos y violaciones de los derechos humanos y confiscación de la soberanía, ustedes son corresponsables como sus jefes y autores intelectuales y materiales de los delitos. Además de ser corruptos, enchufados, vendepatria y traidores. Los nombramientos desesperados del tirano hacen ver su inseguridad, su pérdida del poder, su inestabilidad y su terror. Quieren tapar el sol con un dedo y su intención de sembrar terror y distracción. Señor presidente electo, embajador Edmundo González Urrutia, debido al impacto y alcance de nuestros mensajes, me permito hacerle llegar, en nombre de quienes los han visto y manifestado su apoyo, nuestro agradecimiento a millones de venezolanos por su generosidad, por su tiempo, por su ánimo, pero sobre todo por su valentía, por su predisposición en rescatar la libertad y la democracia en Venezuela. Quiero que sepa que usted y el equipo civil que lo secunda, que no está solo. El espíritu y bravura de los nobles venezolanos que alguna vez prestamos servicio como militares en las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, pasamos por un centenar de miles que estaremos en la reserva activa, aportando conocimientos, ideas y acciones ante cualquier reto que se nos pida. Todo ello basándonos en la Constitución y las leyes. Señor presidente electo, quiero que sepa que estamos plenamente dispuestos a colaborar en la liberación de Venezuela y en la reconstrucción de la patria que nos vio nacer. Queremos agradecer y reconocemos infinitamente a la comunidad internacional, a las instituciones, a los organismos regionales e internacionales. Todos los mandatarios de países libres y democráticos que comprenden y entienden y sufren nuestra angustia. Ante los ojos del mundo han visto cómo el presidente electo y la líder motivadora de Venezuela han seguido todas las instrucciones, las exigencias y las trampas que nos han impuesto, y aún así el régimen pisotea y escupe los últimos vestigios de un proceso democrático claro y limpio en nuestro continente. Asimismo, ustedes sienten y perciben la sistemática y masiva violación de los derechos humanos y estoy seguro que comprenden la gravísima dimensión que significa esto para las democracias en el mundo. Gracias por ser testigos de la lucha de millones de venezolanos por la libertad y la paz en este siglo XXI. Apreciamos profundamente la ayuda de la comunidad internacional y le agradecemos su generosidad. Sin embargo, aún queda mucho por hacer y necesitamos un mayor compromiso para alcanzar la verdadera libertad. Aquí estamos a la orden y apresto. Gloria al bravo pueblo, viva Venezuela libre. Teniente Coronel retirado Guillermo Beltrán Bielma. Vieron lo que pasó en Colorado, donde integrantes de una banda criminal de Venezuela tomaron un apartamento
porque estas personas estúpidas que están dirigiendo el país están permitiendo que estas personas ingresen al país. Y nosotros los vamos a sacar. Y esto solo es el comienzo. Esperen para que vean lo que va a pasar. Esperen para que vean lo que haremos. Lo que yo sí puedo decir, que comentábamos en la reunión, y precisamente yo aquí lo anotaba, es que si el ataque fue la mamá, el papá de los ataques contra el sistema, los sistemas de protección que construimos desde el punto de vista tecnológico han funcionado y hemos protegido a Guri. Hemos preservado Guri. Hay detalles técnicos que no debo dar. No sé si más adelante, en los días que están por venir, porque uno da detalles técnicos y hay una sala de guerra de los fascistas. Estoy seguro que esa sala de guerra está en los Estados Unidos de Norteamérica. Estoy más que seguro. Nosotros, como dirigentes, le estamos diciendo al país, desde Guayana tenemos absoluta normalidad en este momento, después de ese golpe que nos tiraron al sistema eléctrico, pero que estamos pendientes y muy atentos para que en cualquier momento que pretendan venir nos van a encontrar, no solamente con las armas de la ideología, sino también preparados con más de 5.000 fusiles que tenemos allí dispuestos para enfrentarlos a ellos. En la clase obrera consciente, son los milicianos, hombres y mujeres, la juventud trabajadora, todos dispuestos a enfrentarlos si ellos pretenden venir a atacar nuestro país, a atacar nuestras empresas y a pretender crear el caos en nuestra región. Ningún hombre ha puesto a temblar a Maduro como lo tiene temblando una mujer. María Corina Machado, ese es el nombre. María Corina, una mujer de hierro. que día a día nos muestra el poder de la persistencia. Y la paciencia. Una mamá que decidió luchar por unir familias. Y que decidió apostarle al cambio en su país. Una líder que, Con su ejemplo, le ha dejado ver al mundo que quien actúa con convicción Y genera unidad, es prácticamente invencible. y no es coincidencia que sea una mujer. María Corina ha logrado lo que muchos han intentado por años. Unir a todo un pueblo. e incluso al mundo entero alrededor de una idea simple, pero tremendamente poderosa: la libertad. Vemos con admiración la lucha que lidera María Corina. Desde Colombia, Hemos acogido a millones de venezolanos Huyendo de su país. que con ojos de esperanza sueñan con regresar. Por eso hoy desde las regiones, desde el sector privado, como mamás, líderes empresariales, hijas, hermanas, emprendedoras, artistas, deportistas, desde el mundo de la educación, queremos decírtelo en una sola voz. María Corina, estamos contigo. Venezuela, estamos contigo. María Corina, estamos contigo. Venezuela, estamos contigo. María Corina, las mujeres de México te extendemos un abrazo solidario y admiración profunda Por la valiente labor Que estás llevando a cabo en Venezuela. Levantamos la voz en apoyo a María Corina Machado, una mujer que ha puesto a temblar al régimen dictatorial de Venezuela. tu liderazgo
La lucha contra la violencia, el fraude y la represión. La lucha contra una dictadura despiadada y criminal. La lidera una mujer. Su nombre es María Corina Machado. María Corina, una mujer de hierro de grandes convicciones. Que desde hace años ha sido ejemplo de perseverancia. Y de tenacidad con estrategia. Una madre luchadora que reunifica otras familias. Una mujer que decidió ceder su protagonismo. Con el único objetivo de conseguir ese cambio necesario. Estoy 100% con María Corina Machado. Creo que es una mujer valiente y maravillosa. Una mujer que nos ha demostrado que quien actúa por convicción, Con formación y educación. es prácticamente invencible. No es coincidencia que sea una mujer. María Corina ha logrado lo que muchos otros han intentado por años. Unir a todo un pueblo con todas sus diferencias. Convencer al mundo alrededor de una idea. Una idea poderosa. Recuperar la libertad. Admiramos la lucha por Venezuela, por una Venezuela libre. En España hemos recibido A cientos de miles de venezolanos. Venezolanos que han huido de su país, de la miseria y la inseguridad. No podemos guardar silencio, sino que debemos alzar la voz. Desde España, toda la fuerza y todo el ánimo. Que tu fortaleza siga iluminando. Hoy, desde toda la sociedad, desde las instituciones, como madres o como líderes empresariales, Como hijas, siendo líderes políticas, Desde la cultura, comerciantes, emprendedoras, deportistas, hermanas, artistas, periodistas. las mujeres de España, Te acompañamos con todo nuestro apoyo. Juntas somos imparables. estamos con Venezuela. Estamos con Venezuela. Estamos con Venezuela. Estamos contigo, Venezuela. Viva Venezuela y su gente maravillosa. Estamos con Venezuela. Viva Venezuela libre. 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 El periodismo se respeta. El periodismo se respeta. Hoy, los periodistas venezolanos. Que vivimos y representamos a nuestro país en todo el mundo. Y también quienes seguimos de cerca lo que pasa con nuestros colegas de Venezuela. Nos unimos en una sola voz. Por los nuestros. Por nuestros colegas detenidos, Perseguidos Amenazados. o censurados. Tras las elecciones del 28 de julio, La represión en las calles de Venezuela aumentó. en contra de los y las ciudadanas venezolanas. También lo hizo directamente en contra de las poblaciones más vulnerables como la mujer. La niñez y la adolescencia. las comunidades indígenas, Las personas con discapacidad. E integrantes de la comunidad LGBT. así como organizaciones de la sociedad civil. Una represión que ataca con dureza. Principalmente aquellos que viven en contextos de pobreza y discriminación. Y en general a todo un país. Ha pedido el respeto a su constitución y a la soberanía popular. La violencia institucional se ha recrudecido también. a través de medidas coercitivas. En contra de los comunicadores sociales. Periodistas Reporteros gráficos. y demás trabajadores de los medios de comunicación. Por el simple hecho de hacer su trabajo. ¿Qué es informar la verdad de un país? El periodismo se respeta. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChannelLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.